¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este viernes, día 10 de febrero. Ya saben que los viernes hacemos un programa un poco distinto en el que recopilamos los mejores momentos de la semana y también los asuntos más destacados de la actualidad política. Lo que no puede faltar, se lo digo siempre, sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, es el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. Ya hemos rebasado la cifra de los 500 delincuentes sexuales premiados por la ley Sí es Sí del tándem Sánchez-Montero, para indignación de la ciudadanía española y congoja de los gurús de la Moncloa, que ven asustados como las opciones electorales de la coalición Frankenstein caen paulatinamente en las encuestas. Cegado por ese cóctel perverso que forman la soberbia y la ignorancia, el gobierno PSOE-Podemos sacó adelante hace 4 meses y unos días una chapuza que está poniendo en la calle a violadores y pederastas. Y eso lo entiende todo el mundo y molesta a todo el mundo, menos a los mamarrachos y mamarrachas que impulsaron el desatino. Y por eso pierden votantes cotidianamente Sánchez y sus compinches. Pero hoy, por mucha importancia que vaya a tener en próximas elecciones, no les quiero hablar de eso, sino de algo mucho más complejo, mucho más trascendental. No sé si han reparado en la paradoja de que ayer, casi a la vez, el Tribunal Constitucional, controlado por el socialista Conde Pumpido, avaló a pies juntillas la ley del aborto de Zapatero. La mayoría sanchista del Congreso dio vía libre a la llamada Ley de Bienestar Animal y la facción progre del Senado aprobó la ley trans, por la que cualquier hombre podrá convertirse en mujer acudiendo al registro civil y los chavales se hormonarán o mutilarán sin participación alguna de jueces, médicos, psicólogos o padres. Estoy ya en esa etapa de la vida en la que, por muy bien que te sientas y mucho deporte que hagas, no descartas la posibilidad de que cualquier día se te aparezca San Pedro y te diga eso tremendo de pasa gandul, que ya es hora. Albergo en mi interior más dudas que certezas y no soy capaz de pontificar sobre asuntos morales con la ligereza que lo hacía antaño, pero estoy seguro de que un día, no lejano, nos echaremos las manos a la cabeza horrorizados ante tanta ingeniería social y tal falta de humanidad. A partir de ahora, en España, donde rezar cerca de las clínicas abortistas, que son un negocio infame, es delito, será necesario realizar un curso para cuidar un perro y se penará con 2 años de cárcel matar a tu mascota. Como no quiero ponerme trágico ni demasiado solemne, voy a despedirme comentándoles que me choca que el gobierno Sánchez no haya incluido en su descabellada ley animal un epígrafe en defensa de la humilde sardina, porque coincidirán conmigo que eso del espeto se las trae. Meterle un pincho por el culo y ponerla a la parrilla, vuelta y vuelta, me parece indignante para el pobre pescado, por sabrosa que esté asada a las brasas. No sé cómo se les puede haber pasado a Belarra y a su cuadrilla. Y ya saben que todos los días salimos a la calle para preguntarle a los españoles qué opinan de algún tema en concreto. Hoy, como es viernes, lo que les traemos es una recopilación de las mejores opiniones que nos han dado los españoles durante esta semana. Lo vemos con Ariadna Prados. Los precios siguen subiendo a pesar de la rebaja del IVA de los alimentos que ha implantado el gobierno. ¿Cree que ha sido una medida útil? Pues no, porque no se nota en el mercado. Cuando vas a hacer la compra no se nota. Antes hacías una gran compra con 100 euros y ahora son 200. Te bajan el IVA, pero te ponen otro impuesto, como nos han hecho con la luz, que nos han bajado el IVA de la luz y nos han metido otro impuesto porque se piensan que somos tontos. ¿Qué le parece a usted en general la gestión del gobierno? Malísima, pésima, pésima, por donde lo mire. La gestión pésima. Con la gente ocupa, la ley del sí en sí, que es una gilipollez. ¿De qué ha servido? ¿Ha servido de algo? De dejar a toda esta gente en la calle. Para eso ha servido. Y encima dicen que es muy buena ley. ¿Dónde está la buena ley? ¿Qué más? ¿Por dónde sigo?
Por donde usted quiera. Es que toquemos lo que toquemos. Nos están engañando con la luz, nos están engañando con el gas. Dicen que Ucrania, mentira, esto ya estaba subiendo. La gasolina, nos están tomando el pelo con el petróleo. ¿Para qué le suben el sueldo a los funcionarios? Para subirse el sueldo a los políticos. Y el sueldo de los políticos lo tendríamos que aprobar los españoles, no ellos. ¿Cree que han hecho alguna cosa bien? Hasta el momento no. Es la prepotencia de los señores políticos. Vivimos en una situación, todos, ¿a cuál peor? La sanidad. La sanidad es política de los señores que la están llevando. La educación. ¿Qué pasa con los interinos? Mentira, mentira. No están haciendo ninguna oposición para quitarse a los interinos. ¿Qué pasa con los interinos que van a echar y van a poner en la calle? ¿Dónde van a ir? Al paro. ¿Para que suba la lista del paro? Trabajamos para pagar impuestos y a toda esta gentuza que hay en el gobierno y todos los políticos son iguales. Muy mal. Y una de las noticias más destacadas de esta semana ha sido la reprobación en el Congreso de los Diputados del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por su gestión cuando se asaltó la valla de Melilla y murieron al menos 30 inmigrantes que estaban intentando acceder al país. El ministro Fernando Grande Marlaska negó que hubiese muertos en territorio español y los vídeos y la información desmintieron lo que había dicho el ministro. En esta semana, en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, le dio una zurra bastante importante al ministro. Le dijo que se fuera ya. Vemos esa intervención de Ana Vázquez. A la ausente ministra de Justicia decirle dónde estaba el Partido Popular antes de aprobar la ley del sí es sí, advirtiéndole de que era una chapuza. Después votando en contra y una vez aprobada esa ley chapuza, presentando una proposición de ley para reformarla, que ustedes, por cierto, tienen paralizado. ¿Y saben lo que se preguntan los españoles? ¿Dónde estaban los 3 magistrados que se sientan en el Consejo de Ministros? Entre ellos el señor Marlaska, viendo cómo se iba a excarcelar a violadores. ¿Dónde estaba, señor Marlaska? Viendo cómo iban a pasar un infierno las víctimas. Pero mire, ¿puede explicarnos, ya que debía de estar tan ocupado, por qué cesó al coronel de Melilla? Y le digo una cosa, no se parapete detrás de la cadena de mando, porque la cadena de mando es usted, y así quedó demostrado en la vista oral, en la Audiencia Nacional, en el juicio del coronel Pérez de los Cobos. ¿Es cierto que cesó al coronel porque le pidió un protocolo para los asaltos en la valla de Melilla? ¿Es cierto que cesó al coronel por pedir que, al igual que se investigaba a los guardias civiles, había que investigar a los inmigrantes que habían agredido a esos guardias civiles? ¿O es que estaba usted exigiendo que miraran para otro lado los guardias civiles, que no cumplieran la ley y que si son agredidos por inmigrantes no habrían diligencias? Si el coronel Torresano, 2 meses antes, fue nombrado por el secretario de Estado porque reunía condiciones, ¿va a cesar usted al secretario de Estado? ¿O es que usted solo cesa a coroneles, señor Marlaska? Señor Marlaska, usted no tenga dudas como Sánchez si va a pasar a la historia. Usted sí que va a pasar, lo tiene garantizado. Usted va a pasar a la historia por tener a todas las asociaciones de la Guardia Civil en contra, por ser el ministro de la mentira, por dejar abandonados a los guardias civiles en Melilla. Pasará por su sectarismo, pasará por el récord de ceses injustos e injustificados. Usted pasará por jugar con los profesionales de la Guardia Civil y de la Policía que tumba a su antojo. Usted pasará como el ministro del Interior de la patada a la Guardia Civil. Usted pasará por el ministro del Interior que fue más querido por quienes incumplen la ley que por quienes dedican su vida a defenderla. Usted, señor Marlaska, y no el coronel Torresano, es quien nos reúne las condiciones personales y profesionales para seguir en el cargo. Usted, señor Marlaska, deje en paz a las fuerzas de seguridad y váyase ya. Y tienen 1 minuto, pues pasen y vean cómo en menos de 1 minuto la senadora de Vox, Pepa Millán, enmudece al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya saben lo que dijo nuestro amado líder esta semana. Dijo que sin Vox los españoles vivirían mejor. Pues con solo 3 preguntas, en menos de 1 minuto, Pepa Millán dejó al presidente sin palabras. Usted ha dicho que las mujeres estarían mejor si no estuviera Vox. ¿Usted cree que las mujeres vivimos más tranquilas después de que su gobierno haya excarcelado a decenas de violadores?
Dice que los inmigrantes estarían mejor si no estuviera Vox. ¿Usted cree que a los inmigrantes legales y honrados que están aquí en España les parece bien que usted premie a los inmigrantes ilegales y que su gobierno sea incapaz de expulsarlos antes de que cometan un atentado? Dice que todos los españoles vivirían mejor si no estuviera Vox. ¿Usted cree que las familias españolas que han visto subir la cesta de la compra casi un 16%, mientras usted se va a su acto de partido en el Falcon, viven mejor con su gobierno? El único que viviría mejor sin Vox sería usted, también su Consejo de Ministros, y por eso precisamente somos tan necesarios. Y si hay una frase que va a pasar a la historia, es la que le escuchamos hace unas semanas a un hombre que intervino en un programa de televisión española. ¿Saben ya cuál es, no? Que te vote chapote. Pues esa frase ya histórica la utilizó también esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para referirse y para contestar a Mónica García y Juan Lobato. Son tan sumamente autoritarios que son los que deciden qué son los problemas de los madrileños y cómo se tienen que solucionar las cosas. Teniendo en cuenta que ustedes son una fábrica de crear pobreza. Para ustedes el trabajo es malo por naturaleza. Con ustedes el paro se duplica y el paro juvenil se está desbocando. Con ustedes se desacreditan los empresarios, atacan a los mismos empresarios. ¿Cómo pretende construir todos esos centros públicos? Lo van a hacer los señores que le acompañan detrás. Mire, la izquierda se adueña de los servicios públicos. Por cierto, 42 víctimas de agresiones sexuales en Madrid. ¿Y usted dónde está para defender a sus mujeres, a sus víctimas? Calladita. Yo entiendo que su posición es realmente complicada, ha llegado a este punto. Porque no hay un solo motivo para votar a su partido en Madrid. Y de verdad que lo entiendo. Me habla de las mujeres. ¿De qué mujeres me habla? Ya llevamos más de 50 víctimas de agresiones sexuales que han visto cómo los delincuentes que les han llevado a esa situación ven rebajadas sus penas aquí en la Comunidad de Madrid. Como dan por perdida la Comunidad de Madrid, todos los esfuerzos del Gobierno van destinados a Cataluña, van destinados a Sevilla, a La Coruña, allá donde ven posibilidades, donde les dan los sondeos. Pero como Madrid no les importa, directamente la están abandonando. Y en la entrevista de este viernes, nuestro compañero José Antonio Puglisi ha estado hablando de todos los asuntos de la actualidad política de la semana con el periodista Rubén Arranz. Lo vemos. Estamos con Rubén Arranz, periodista de Vox Populi y autor del libro Perro come perro. Bienvenido, Rubén. Bien hallado, ¿qué tal? Tengo que confesarte que me ha encantado la novela y ese análisis que haces del periodismo. Y veo que comentas y ahondas mucho en el derrumbe que están sufriendo los medios de comunicación. Y quería preguntarte si consideras que el buen periodismo ha muerto. Yo creo que no. La verdad, lo que ocurre es que ha habido un problema que se podía empezar a definir a partir de la observancia de la observación de la cuenta de resultados. Hubo un problema de modelo de negocio, los formatos tradicionales entraron hace unos años en decadencia, quizás el primero fue la prensa, después se está viendo la televisión tradicional, me refiero, el negocio audiovisual es muy próspero, quizá menos de lo que parece, pero es próspero, y ahora llega la siguiente fase, la de la decadencia, la depreciación de las licencias radiofónicas. La radio digital así lo va a provocar, y eso evidentemente va a acabar con determinadas dinámicas de mamoneo político que ha habido históricamente con cualquier concesión. Ahora bien, el declive de los medios no tiene por qué implicar, de los medios tradicionales, me refiero, no tiene por qué implicar la muerte del periodismo, todo lo contrario. Yo creo que los fundamentos, los rudimentos de la profesión se mantienen y se mantendrán, porque al final todo consta en obtener información y contarla de la mejor posible, con el mayor talento y con la mayor vocación por el lector, no por el compañero posible. Y luego hay muchos formatos. Por ejemplo, cualquier periodista que tenga buena información se puede abrir paso a través de redes sociales, de YouTube, y a partir de ahí está la pericia para rentabilizarlo. Nunca ha sido fácil rentabilizar el periodismo, así que en esas circunstancias no creo que estemos peor. Y entonces estaríamos hablando de una nueva era que se está conformando, y en esa nueva era, ¿cuáles son entonces los principales retos que debería alcanzar un medio de comunicación? La nueva era estamos ya, o sea, es la era actual. No sé realmente lo que vendrá, yo intuyo que se mantendrá ese proceso de jibarización de los grandes grupos, porque el periodismo nunca ha sido rentable y porque ahora lo será menos, porque una buena parte de los ingresos se ha ido, entre otras cosas, a las grandes plataformas. La CNMC, que es el regulador de los mercados español, de la competencia, decía que el 65% a Google y a Facebook. Yo creo que es un poco más, o bastante más. Entonces, con menos dinero,
la lógica invita a pensar que los medios o dan con una especie de remedio milagroso o decaerán. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los retos? Pues yo creo, reitero, obtener buena información y obtenerla de forma honesta. Quizá no ir tanto por el impacto, sino por el análisis, porque creo que las personas en la sociedad de la sobreinformación necesitan certezas, y ahí entramos los periodistas, y ahí debemos entrar, y ese era nuestro principal reto, y rentabilizar eso, que es complicado, sí, pero me da la impresión de que en el mundo global hay muchas cosas muy sencillas. Vale. Justo cuando hablamos de análisis, a veces es un poco interesante salir entonces del tema del clickbait, de la nota de prensa, romper con todo esto, ir a la profundidad, pero a veces para hacer eso tienes que tocar ciertas fibras sensibles de la política o de la sociedad. Y en tu obra denuncias de que hay ciertos sectores que son como intocables dentro de la sociedad, y quería preguntarte, en España, ¿quiénes son estos sectores que no se pueden tocar? Porque si se lo pregunto a Podemos, seguramente me digan que son Mercadona y los grandes alquileres, pero en tu caso, ¿quién ves que son esas personas intocables en España? Yo creo que es curioso porque los grandes titulares, como generalmente se dirigen a la política, desvían un poco la atención sobre dónde está lo importante, dónde están los intocables. Siempre los que más poder acaparan dentro de cualquier sociedad son los que tienen los recursos. Llámese las materias primas, llámese el dinero, llámese la capacidad financiera. Y por ahí van los tiros. En la historia contemporánea de España ha habido cambios políticos drásticos, cambios que se han precipitado. Digamos que hemos completado varias fases, alguna mucho más cruenta que otras. Hemos tenido una gran época de paz, como es la actual, espero que se mantenga. Pero a nivel de ese gran poder económico-financiero no ha habido excesivos cambios tampoco. Con el mundo global sí que es verdad que han entrado, digamos, por economía de escala, se han tenido que adaptar a la nueva realidad. Ahora bien, ahí están los intocables, ahí está donde no llegamos los medios, y como ahora no vendemos periódicos, sino que vivimos de los anunciantes y de una gran corporación como Google, eso daría para tema aparte, porque siempre se deja aparte, tenemos más dependencias de ellos. Yo lanzo una pregunta a quien la quiera responder. ¿Se puede tocar a Google? ¿No es Google el gran intocable de la prensa? ¿Qué ocurre si Google tomara, que no digo que lo vaya a hacer, tomar alguna represalia con algún medio de comunicación? Sería completamente anónimo. Claro. Y si los 5 principales anunciantes hacen una campaña contra un director de periódico incómodo, ¿qué ocurriría si no se venden periódicos? Y si, no sé, el tema de las suscripciones apenas es relevante. Pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Claro, te lo preguntaba porque es cierto lo que dices, solemos fijarnos en figuras públicas, políticas, y justo en ese enfoque quería preguntarte por el tema, es común, el famoso a lo presidente de Chávez, luego lo recuperó Maduro, y Pablo Iglesias ha hecho algo parecido con lo de la tuerca y ahora con lo de la base. Y la pregunta era si a veces los intocables, por lo menos desde el ámbito político, por así verlo, si estaban robando una parte de la tajada de los medios de comunicación para ellos mismos blindarse y tener esa exposición cómoda o ventajosa que no tendrían otras figuras de la sociedad. Claro, esa es una muy buena pregunta realmente. Los intocables, entre otras cosas, reparten lo que para sobre todo los medios pequeños es muy importante. Por ejemplo, Google también lo reparte, que es dinero institucional, publicidad institucional. Google lo hace con la excusa de obtener un mejor periodismo. Las administraciones, la política, lo hacen a través de la publicidad institucional y a través de otros mecanismos que aquí en España se mueven y que todo el mundo sabemos cuáles son. A partir de ahí, ellos tienen cierta influencia sobre los medios, porque si te quedas sin las campañas, tienes menos capacidad de competir que tu rival, el rival cómodo para el gobierno. Tienes la posibilidad de contratar peores periodistas, de tener una tecnología peor, y evidentemente tu medio tenderá a ser o más pequeño o más precario. Todos esos factores influyen. Es que la competencia en el sector de los medios de comunicación desde la llegada de Internet es inmensa, todo se influye. Luego están los personajillos como... Sí, los aló presidente y derivados. Mira, Pepe Mujica en Uruguay lo hacía también en una radio comunitaria, daba sus discursos ahí de viejo demagogo, lo hacía Chávez. Recuerdo el vídeo aquel de vender los frigoríficos a precio del capitalismo, era terrible, era un engañabobos completo, pero funciona. Y de horas. Sí. A mí me da la impresión de que Pablo Iglesias se dirige más en su programa a los ya convencidos, es decir, es como ir a la iglesia, va a quien tiene un credo, a cualquier iglesia. A mí me da la impresión de que eso no es excesivamente peligroso porque esa gente ya está convencida.
Pero claro, él se garantiza el sueldo, la tajada y esa parte de influencia que no mengue, o aparentemente que no mengue, que también se podía debatir. Esa dependencia de que veníamos hablando de anunciantes y del propio Google, que no deja de ser como una gran entidad detrás de todo lo que es periodismo digital, fomenta una autocensura, termina generando una autocensura en los propios medios. ¿Consideras que existe esto en España, que existe una censura propia de los medios para evitar incomodar ya no tanto a los anunciantes, que eso es algo habitual, que viene ocurriendo desde que la prensa más o menos tiene esa relación con la propaganda, pero quería preguntarte eso, si la autocensura es algo realmente vigente en el día de hoy en la prensa? Es muy vigente. La Asociación de la Prensa de Madrid hace un estudio anual sobre los principales problemas de los periodistas y de los expertos en comunicación, trabajadores de comunicación. Y en los periodistas detecta que el principal problema que tienen es las presiones de su propio medio y de ellos mismos. Es decir, esas no vienen de fuera, no vienen de ningún anunciante ni de ningún político. La autocensura es clave no solamente porque te llame una empresa a las 10 de la noche después de haber tenido todo el trabajo hecho para decirte que te quita la publicidad del medio, que eso ocurre, y es importante que la gente lo sepa, eso, porque eso le da un concepto distorsionado de determinadas empresas. Pero también ocurre, y creo que no es menos grave, que los periodistas, por no enfrentarse al castigo de las redes sociales y a confundir a las personas que buscan en la línea editorial de su medio un sesgo de confirmación, es decir, leer lo que quieren leer, esos periodistas también se autocensuran y dejan de contar cosas o lo atenúan o lo suavizan por no enfrentarse al castigo de las redes o de sus propios lectores. Y todo eso al final, en el fondo, esto es un debate profesional para nosotros. Pero esto a quien influye es al lector, que es el que recibe a partir de ahí una descripción de la realidad que parece sacada de un espejo cóncavo. Es decir, el espejo está curvado de lo que te cuentan. ¿Por qué? Por todo esto. Esto un señor lector lo tiene que saber. Los periodistas no son, ni los medios de comunicación le van a contar toda la verdad, tampoco toda la mentira, no les criminalice, tienen que vivir de algo. Los fallos se deben a algo, no se deben a la maldad, sino a las circunstancias de las empresas de los periodistas, pero usted tiene que saber que recibe información distorsionada por todo eso que le estoy contando. Hay un tema de actualidad que afecta directamente al periodismo y es el famoso comité antibulos que anunció el gobierno, que curiosamente decía que no solamente bulos de la derecha, aquellos de la izquierda parece que no hace falta contrastarlo. Y quería preguntarte si lo veías realmente como un ejercicio sano de un gobierno que busca la transparencia informativa, o si por el contrario es como una especie de mano negra para intentar ir censurando a aquellos medios incómodos que hablen mal del gobierno o sus socios. Es una amenaza. Mira, recuerdo cuando en Camboya el periódico más crítico con el régimen, que es heredero de la corrupción de los Khmeres, al final, aunque cayera esa terrible dictadura, le amenazaron que si seguía le iban a examinar las cuentas, a hacer un examen fiscal. Y ese periódico, como no paró de ser crítico, le pusieron una multa que no podía pagar, la hacienda camboyana, y cerró. Todo esto son amenazas del poder. Un comité antibulos, ¿de qué va a servir un comité antibulos? ¿Quién lo preside? ¿Santos Cerdán? Ese es el que lanza bulos todos los domingos, las ruedas de prensa, o sábados, o cuando las dé. Todo esto de los verificadores, estas chorradas la tienes de Reuters hasta EFE, hasta Ana Pastor y derivados, surgieron después de que en 2016 el sistema perdiera cierto control sobre determinadas corrientes después del triunfo del Brexit y de la victoria de Trump. A ambos lados del Atlántico surgió ese problema y de repente se arma un debate. Se arma un debate a nivel Comisión Europea, se monta un grupo de expertos, indescriptible las personas que fueron, pero dijeron: no hay que meter mano en los medios, no hay que hacer ninguna medida censora contra la desinformación porque puede ser peor que la propia desinformación. Pero reitero, todo esto surge, este movimiento de los verificadores surge porque el sistema había perdido con Internet, con las redes sociales o con lo que fuera una parte del control sobre los movimientos que el propio sistema controla para decantar los diferentes procesos electorales, referéndum, los diferentes procesos en los que participaban los ciudadanos. Sí. Y a partir de ahí se monta un sistema, los neutral, los maldita. Primero, está completamente sesgado. Y segundo, que sirve para lo que sirve. Y cuando ya el propio poder, el propio PSOE, o sea, el del presidente que no ha terminado de caer en renuncios, el partido que más ha contradecido a lo largo de la historia de España, el que de repente
tiene un concejal en el País Vasco que aboga por el acercamiento de los presos y el de Toledo va a la procesión del Viernes Santo. Es decir, es el partido más contradictorio con sus mensajes. Habla de controlar los bulos. No, es una amenaza. Ni va a controlar los bulos ni va a controlar la información, pero quiere amenazar. El ejemplo que utilizaste de Camboya me parece interesante porque fue el primero que te vino a la mente y vimos que había represión contra aquellos medios que rompían con el Estado, con la línea, con el único. Sí. ¿Lo ves viable en España? ¿Ves que estamos ante ese escenario posible de que el gobierno llegue a un momento que diga, si te estás saliendo de la línea, busco la forma de cerrarte? No lo creo. A ver, en la prensa de conservadora hay muchas sustaviejas también. Yo no creo que lleguemos a ese punto porque no se puede poner puertas al campo. ¿Cómo controlas hoy un periodista que quiere contar una información que no te conviene? Es imposible. Vendrá de fuera o de dentro, pero es imposible y a todo el mundo le va a llegar. Afortunadamente el teléfono móvil que esclaviza también es liberador en otro sentido. Puedes recibir información siempre. No te vale de nada cerrar un medio de comunicación. Probablemente provoca el efecto contrario. Lo que sí que veo es determinados dejes autoritarios y tiránicos. Es así, tiránicos. Es decir, el que aleja al pueblo de los funcionamientos normales democráticos del Estado de Derecho, se acerca a la tiranía, que es la degeneración de la democracia. Sí. Y eso sí que lo veo, y eso sí creo que puede afectar en determinados puntos a los medios de comunicación. No creo tanto como castigo, como por beneficios escandalosos a algunos medios amigos. Y ahí tenemos algunos ejemplos que son acojonantes. Te iba a comentar de que el gobierno ha gastado una suma absurda de dinero en lanzar propaganda a favor de su propia imagen, de ese lavado de cara, y quería preguntarte si tu opinión ya la has dejado clara, pero un poco conocer si crees que está teniendo ese efecto realmente, si lo logran, si ese dinero está obteniendo ese lavado de imagen o por el contrario es tan grande lo que está ocurriendo que ya no hay forma de taparlo. Pues no lo sé, se verá las siguientes elecciones, porque luego es verdad que hay mucho silencio en las encuestas, hay mucha falta de reconocimiento de a quién vas a votar, y muchas veces cuando los ciudadanos perciben que hay un gobierno que tiene una mala reputación, cuando les preguntan se callan a la hora de decir que le van a apoyar. No lo sé, yo sí creo que la publicidad institucional es, en el fondo, lo que relata, estas que ves en prime time, en 4, en Telecinco, en Antena 3. Entonces, son campañas tan cutres y tan burdas que es imposible que la gente se las cree. Son malas películas, malos cortometrajes, pero se va mucho dinero en ello y sobre todo beneficia las televisiones. Han perdido una buena parte de los anunciantes porque se han ido a Netflix, a Amazon, a Netflix no tanto porque todavía no tiene una suscripción, pero se han ido a Google, a redes sociales que también tienen material audiovisual. Una buena parte del talento que ellas tenían se ha ido allí, a las grandes plataformas. Y en este momento en el que su negocio ha bajado en los últimos años, incluso después de la pandemia, casualmente reciben esa pasta escandalosa en publicidad institucional. Si es que al final es eso, mantener tranquilo el gallinero. Con todo este escenario que hemos hablado de los medios y de un poco del control que existe sobre ellos, quería preguntarte a qué ministro o a qué figura del gobierno recomendarías que leyera tu obra. Pues se lo recomendaría a Pedro Sánchez, es curioso. Se me estaba viendo en la cabeza, vi ayer por la noche para hacer entrevistón, yo no lo vi en directo, en El Hormiguero, Pablo Motos a Máximo Huerta, que fue ministro durante una semana, y contó la reunión que tuvo con él antes de dimitir. Y Pedro Sánchez estaba obsesionado con cómo pasaré yo a la historia, que quiere ser una figura histórica relevante. Yo se lo recomendaría a él, porque estoy seguro que la prensa le va a tratar peor después de que se vaya del gobierno, cuando pierda el miedo al gobernante y describa esa figura no sé cómo llamarlo, ese maniquí vacío, esa caja de resonancia que es él y que es su mente, su capacidad, su pozo intelectual. Yo le recomendaría que leyera porque, entre otras cosas, creo que este libro narra algunos auges y caídas dentro de esa sociedad tan cambiante que es la de la influencia mediática. Y narra también las puñaladas traperas que se pegan dentro del poder cuando se inician guerras entre ellos. Y cuando uno pierde todo el poder, estás a merced de las personas a las que has perjudicado. Rubén, agradecerte tu tiempo y desearte la mejor de las suertes con esta obra que, como te digo, a mí por lo menos me ha encantado. Pues muchas gracias, un placer. Igual.
Y esto ha sido todo por hoy. Ya saben que nosotros volvemos el lunes, como siempre, a las 8 de la tarde en la segunda dosis de Periodista Digital con Alfonso Rojo, con nuestros invitados y con muchísimo más contenido para contarles lo que en otros medios de comunicación no les cuentan. Pero no se vayan, porque a las 10 de la noche llega mi compañero Alfon Arranz con Retrolife. Hoy estará con el músico Lorca. Les dejo con ellos y nosotros nos vemos el lunes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar un día más con nosotros.